David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia borrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Mi Señor se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Está inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a donde van tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días a todos. Buenas tardes a otros países, que tal vez ya es tarde, noche. Un fuerte abrazo a todos los que se reúnen aquí en este momento y los que van a escuchar esta predicación o esta palabra en más adelante. Amén. Amén. Vamos a orar para comenzar, para poner este tiempo delante de Dios. Amén. Dios, Señor, Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, como esos hombres y esas mujeres que necesitan de ti, Señor. Esos niños, Señor, que corren a su Padre, porque queremos, Señor, conocerte más, queremos más de ti, más de tu presencia, más de tu fragancia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres misericordioso, porque estás con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, Señor. Gracias, Señor, por la provisión espiritual, Señor, que nos das. Gracias, Padre, por la provisión física, del alimento que nos das a diario, Señor, por la provisión financiera, por todo, Señor, lo que nos has dado. Por el trabajo, Señor, por la casa, Señor, por la cama en la que dormimos, Señor, por los hijos, por los padres, Señor, por los abuelos, por toda la familia, Señor, te damos gracias, Señor. Por la salud, Señor, por las pruebas, Señor, que tenemos que pasar, Señor, por todo te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos reúnes hoy en tu nombre, Señor, porque nos traes, Señor, como tus hijos, Señor, en busca, Señor, de ese pan, Señor, de vida, que necesitamos alimentarnos, Señor, necesitamos más de ti cada día, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, nos reunimos hoy con el propósito de buscar a Dios,
con el propósito de interceder, de tener la esperanza puesta en Dios. Amén. Entonces, vamos a ir allí a Primera de Crónicas 8, 29. Amén. Porque hoy Dios nos trae un pasaje especial, ¿sí? Un pasaje en el que nos quiere hacer entender muchas situaciones que pasamos por la vida, ¿cierto? En ciertas circunstancias, pruebas, dificultades, pasamos agobios, pasamos cosas que muchas veces no entendemos, pero Dios nos quiere hablar, amén, porque no estamos solos, no estamos eh, solos en esta vida, ¿cierto? Como un cuerpo físico y ya, sino espiritualmente estamos con Dios, amén. Entonces Dios quiere hacernos entender y nos quiere hacer recapacitar de ciertas cosas que muchas veces nos sentimos como distraídos o muchas veces nos alejamos de la presencia de Dios por circunstancias. Amén. Entonces vamos a ir allí a Primera de Crónicas 8, 29. Amén. Vamos a leer del 29 al, al 35. Amén. No, al 34. Amén. Entonces dice aquí el linaje del rey Saúl, amén, hijo de Cis. Dice, y en Gabaón habitaron a Gabaón la mujer de la cual se llamaba Macá, ¿sí? Se llamó Macá. Y su hijo primogénito Abdón, Isur, Cis, Baal, Nabat, Nadab, Kedor, Oio, Ayo, Seker, y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, ¿cierto? Saúl sabemos bien que fue rey, ¿cierto? Aquel rey que tuvo persecución con David, ¿cierto? Que persiguió a David. Entonces, muchas veces tenemos que involucrarnos también en la historia de lo que le pasó a David, ¿cierto? Con este rey, lo que le pasó con su hijo Jonatán, ¿cierto? Porque eran como hermanos. Entonces dice acá, Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl y Saúl engendró a Jonatán, ¿cierto? Entonces dice aquí, Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, a Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán, el hijo de Jonatán fue Meribaal, ¿sí? Y Meribaal engendró a Micaía, amén. Entonces, la palabra que Dios nos trae hoy está en Segunda de Samuel 9, amén. Vamos a ir allí a Segunda de Samuel 9, amén. Porque Dios quiere primero que entendamos cómo iba esta generación, amén, porque iba el rey Saúl, engendró a Jonatán, ¿cierto? Jonatán engendró a Micaía, ¿cierto? Y a Mefiboset, porque aquí vemos que el nombre de Mefiboset era diferente, se veía como diferente, pero era Mefiboset, amén. Entonces vamos a ir allí a Segunda de Samuel 9. Amén. Dice la palabra aquí. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Cierto? Como bien lo dijimos ahorita, muchas veces nos tenemos que involucrar qué fue lo que pasó con David allí, ¿cierto? Con Saúl y con Jonatán, ¿cierto? Para que entendamos este contexto. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que Saúl persiguió a David, ¿cierto? Hizo persecución sobre la vida de David, él quería matarlo, muchas veces se arrepentía
y otra vez le volvía como una posesión que él tenía, ¿cierto? En contra de David. Pero su hijo Jonatán era fiel a David y él quería mucho a David. Entonces, él le advertía a David y le decía, mi padre viene por ti, ¿cierto? Y entonces eh, David entraba en alerta y muchas veces entraba hasta en angustia, ¿cierto? Porque su vida corría peligro. Pero después de esto, David también fue nombrado rey, ¿cierto? Entonces, al ser David nombrado rey, él quería, ¿cierto? Agradecerle a Jonatán, ¿cierto? Por eso es que él pregunta acá, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán, ¿cierto? Por esa fidelidad que Jonatán tuvo con David. Entonces, ya había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, ¿sí? Siba era uno de los siervos de la casa de Saúl. Entonces dice acá, por eso leímos primeramente cómo fue como el legado que tuvieron desde la casa de Saúl, ¿cierto? Para que pudiéramos aquí entender quiénes fueron sus hijos, quiénes fueron sus padres. Entonces dijo acá, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, si ves, aquí David ya era rey, entonces le dijo, ¿eres tú Siba? ¿Sí? Estaba preguntando. Él le, y él le respondió, tu siervo. Amén. ¿Por qué? Porque así tenemos que llegar nosotros muchas veces delante de Dios. Cuando Dios nos llama, presentarnos como tu siervo. ¿Por qué? Porque no podemos estar ahorita como está la sintonía del mundo que quiere rechazar a Dios, que le dicen, oye, vamos a la iglesia, vamos a orarle a Dios. A mí no me ponga a orarle a Dios, a mí no me ponga a hacer eso, ¿cierto? Sino que tenemos que tener un corazón dispuesto a decir, Dios, aquí me presento delante de ti, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos más cordialidad con los hombres de este mundo que con Dios. Porque entonces aquí, ponle cuidado, aquí el rey le dijo, eh, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. Entonces dice acá, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Muchas veces pasa esto. El pecado va pasando de generación en generación, ¿cierto? Y al pasar el pecado de generación en generación, muchas veces las mismas personas se sienten incapacitadas de hacer algo, ¿cierto? Tal vez aquí Melquisedec, ¿cierto? Mefiboset tal vez aquí tenía un, un impedimento físico, pero ese impedimento físico trascendía realmente a algo espiritual, que era poder caminar, ¿cierto? Poder presentarse delante de Dios, poder hacer cosas diferentes. Entonces, dice acá, ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces, a ese punto iba yo, que al trascender muchas veces el pecado de generación en generación, ¿cierto? Por eso es necesario romper cadenas, romper ataduras, romper tantas cosas que van pasando, ¿cierto? Para no seguir con esas mismas cosas que vienen de generación en generación. Entonces, yo no puedo eh, dejar que los hijos sigan con lo mismo que yo traía, ¿cierto? Sino comenzar a orar por que Dios rompa ese pecado generacional para que ellos ya no se sientan incapacitados de venir delante de Dios, ¿cierto? Porque muchas veces los hijos van a ser, si de pronto, no sé, el abuelo se sintió con depresión, después la depresión se le pasó a la madre, de la madre se pasaron a los hijos, ¿cierto? Hay que comenzar a romper esas ataduras generacionales. Entonces, que Dios nos ayude a romper todo esto que viene de generación en generación. Entonces dice acá, entonces el rey le preguntó,
¿dónde está? ¿Cierto? ¿Dónde está Mefiboset? ¿Dónde está Mefiboset? Le preguntó David a Siba. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, ¿cierto? Estaba tal vez lejos, pero sin embargo dijo lo siguiente, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró, ¿cierto? Ponle cuidado, aquí muchas veces pasa eso, tenemos mucha cordialidad hacia los hombres, ¿cierto? Pero hacia Dios se nos olvida muchas veces. Entonces, así como llegó aquí Mefiboset, que una vez se postró delante del rey, así tenemos que hacerlo nosotros delante de Dios, ¿cierto? No cuando ya estemos destruidos allá, y sí, ya, aunque muchas veces Dios tiene que hacernos pasar hasta ese punto en el que ya estemos totalmente a punto de tirar la toalla para que reconozcamos a Dios, porque muchas veces no queremos, ¿sí? Muchas veces tenemos que esperar el punto más crítico para que ahí sí nos arrodillemos delante de Dios. ¿Mm? ¿Cuántas cosas nos estaríamos evitando si reconociéramos desde antes que tenemos que hacerlo ahora? ¿Cierto? Entonces, Dios nos está llamando a eso también, que reconozcamos los tiempos en los que Dios quiere que nos postremos delante de Él, ¿cierto? Que aprendamos a doblar nuestras rodillas, que aprendamos a arrodillarnos delante de Él, que aprendamos a derramar nuestro corazón delante de Él. No es cuando yo ya esté destruido y ya me haya disfrutado del mundo, ahí sí voy y busco a Dios, ¿cierto? No tiene que ser en ese momento, tiene que ser en todo tiempo, en todo lugar, ¿sí? Que mi vida sea ejemplo para los demás, ¿sí? Entonces aquí y, y vino Mefiboset, ¿cierto? Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él le respondió, he aquí tu siervo, ¿cierto? Entonces, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl y de Saúl tu padre, y tú comerás siempre de mi mesa. Dios puso misericordia en el corazón de David, ¿cierto? Pero no solamente nos fijemos aquí en lo que es la historia, sino comencemos a realmente a saber que Dios tiene misericordia con nosotros, ¿cierto? Que cuando nosotros así estemos lisiados, porque no es lisiados físicamente, sino que muchas veces nos sentimos incapacitados espiritualmente, ¿sí? Como que muchas veces decimos, yo no soy digno de dar la palabra, yo no me siento capacitado de cantar, yo no me siento capacitado de aplaudir, ¿cierto? Porque muchas veces se nos olvida hasta aplaudir, ¿sí? Aplaudirle a Dios. No es un aplauso para el hombre, ¿cierto? Cuando estamos allí en la reunión, no es un aplauso para el hombre, sino es un aplauso para Dios. Entonces nos sentimos hasta incapacitados para eso, ¿cierto? Se nos olvida postrarnos delante de Dios. Entonces, realmente que aprendamos a doblar las rodillas, ¿sí? Porque Dios es misericordioso. Y así como aquí se refleja, ¿cierto? Eh, misericordia de parte de David hacia Mefiboset, ¿cierto? Dios tiene misericordia, ¿cierto? Y nos está mandando a llamar, ¿cierto? Puede que estemos lejos, 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 por allá, pero Él está mandando a sus siervos, está mandando a sus herramientas, ¿cierto? Para que nos hagan venir a la casa del rey, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él va a restituir todo lo que se perdió. Amén. Así como pasó aquí con Mefiboset, y esto es testimonio de lo que tendrá que pasar, ¿cierto? Con la iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia en ocasiones está lejos de Dios.
pero Dios está llamando a la iglesia nuevamente. Dios está trayendo a la iglesia, está restituyendo lo que se perdió. Entonces, todo eso que se ha dejado de lado, ¿cierto? Todo eso que se ha dejado para después, ¿cierto? Porque muchas veces dejamos las cosas de Dios para después. Yo tengo tiempo todavía, yo todavía voy, hago mis cosas y después hago las cosas de Dios, ¿cierto? Pero Dios está restituyendo para que haya una iglesia como la iglesia primitiva, ¿cierto? Que ponía a Dios primero en todo lugar, ¿cierto? Que se negaba a las cosas del mundo y que ponía las cosas de Dios primero. Entonces, Dios está restituyendo las cosas y por eso Dios nos trae que esta palabra. ¿Por qué? Porque nos está llamando a que nos sentemos a la mesa del rey. Dice acá, eh, y tú comerás siempre de mi mesa, le dijo, ¿cierto? Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cierto? Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces nos pasa, Dios mío, ¿quién soy yo para que tú me mires? ¿Cierto? Dios mío, no soy digno. Dios mío, déjame aquí, yo no quiero estar allá, quiero estar solo. Cuando Dios te está llamando, tienes que obedecer, tienes que tener un corazón dispuesto, ¿cierto? Y muchas veces no solamente decimos eso como Dios nos llama a reunirnos, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice eso, que estemos unidos como hermanos, ¿cierto? ¿Cierto? Que por eso dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar dos hermanos juntos, ¿cierto? Entonces cuando Dios se está llamando a que nos reunamos, ¿cierto? No comiences a decir, ay, yo no me siento bien, es que yo no quiero ver a este hermano allá, ¿cierto? Porque comenzamos a qué? A cuestionarnos nosotros mismos y alejarnos de Dios, ¿cierto? Entonces, si tienes algo contra algún hermano, hay que perdonar, es necesario perdonar. ¿Mm? Entonces, corramos a la casa del rey, corramos a la presencia del rey. ¿Por qué? Porque Él nos está invitando a su mesa, ¿Mm? ¿Cierto? Y cuando Él nos está invitando a la mesa, ¿es por qué? Porque quiere restaurar tu vida, quiere restaurar mi vida, quiere restaurar mi relación con mi hermano, con mi hermana, ¿cierto? ¿Mm? Quiere restaurar la iglesia. Eso es lo que quiere Dios, restaurar la iglesia, ¿cierto? Me sorprendía mucho estos días que para el Día de la Mujer se levantaron protestas, y no solamente aquí en Colombia, sino en muchos países, ¿m? Donde se está levantando un movimiento de feminismo tremendo. ¿Sí? Se está levantando un espíritu, ¿cierto?, que quiere derribar, ¿cierto?, la naturaleza de lo que Dios ha plantado también. ¿Por qué? Porque cuando uno va y ve y mira realmente ese movimiento feminista, realmente no, no son mujeres que sean heterosexuales, sino son mujeres que son lesbianas totalmente. Entonces, todo esto derrumbando realmente la naturaleza de Dios, que quieren hacer parecerlo como si fuera algo normal. Y ahora se lo quieren meter a los niños allí en los colegios también, ¿cierto? Ya muchas veces tú vas y le dices feliz día de la mujer a una mujer y muchas veces a mí no me felicita, a mí no me diga eso, que eso fue a causa de muchas causas de la mujer y la rebelión y muchas cosas te van a decir, ¿cierto? Pero entonces Dios está llamando a su iglesia, ¿cierto? Porque Dios fundamentó una naturaleza espiritual y una naturaleza desde el principio, ¿sí? Entonces me sorprendía esto, que no solamente aquí en Colombia, sino en España, en muchos países comenzó a verse esto, ¿sí? Y no solamente es esto, sino también lo que está pasando ahorita en Ucrania, lo que está pasando con, con las naciones que están autorizando el aborto, que están autorizando el matrimonio igualitario, todo esto. Y ahora recuerdo hace como unos 4 o 5 meses también había visto una noticia
un hombre decidió casarse por allá con una batidora, algo así, con una tostadora, ¿sí? Y que había demandado por allá a la iglesia, que por qué no lo quisieron casar por la iglesia. Pero entonces, ¿hasta qué punto está llegando la mente del hombre, cierto? ¿Cierto? Al sentirse también discapacitados mentalmente, ¿cierto? Y no tener una guianza espiritual real, porque eso es lo que Dios quiere restituir, realmente la naturaleza de Dios también sobre la vida del hombre, porque el hombre se ha desviado. Por eso también en Judas dice eso, serán como los días, como en los tiempos de Noé. Entonces, se están viniendo estos días y por eso tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque los tiempos, ¿cierto? Se están viviendo hoy. ¿Mm? Entonces, cuando Dios te invite, ¿cierto? A su casa, porque es Dios el que te está invitando, ¿cierto? Por medio de un instrumento, por medio del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermanita, ¿cierto? Es Dios el que te está llamando. Entonces, atiende el llamado y corre a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que te sientes a la mesa del rey. Entonces, no nos sintamos que no somos dignos, ¿cierto? Porque ¿quién es el experto en hacer que te sientas indigno? Es el enemigo, es el diablo, el que te quiere hacer sentir así. ¿Mm? ¿Cierto? El diablo quiere lograr su objetivo, que es apartarte de Dios. Entonces, por eso le preguntaba aquí Mefibosé a David, le dijo, ¿quién quién es tu siervo para que mires a un perro muerto, ¿cierto? Como yo, ¿cierto? Mefibosé tenía aquí una discapacidad, ¿cierto? Y él se sentía muchas veces indigno porque decía, ¿quién soy yo? ¿Cierto? Hasta dependía muchas veces que le hicieran las cosas. Entonces, eh, pasa lo mismo espiritualmente, que no queremos cantar, escuchamos la canción, escuchamos al que la está ministrando, pero no la cantamos. Escuchamos a la iglesia aplaudir, pero no aplaudimos. Escuchamos, ¿cierto? La oración, pero no oramos. Entonces, nos sentimos muchas veces indignos a causa del pecado, ¿cierto? Que cometemos y nos quedamos ahí enfrascados, ¿cierto? En vez de ir realmente a la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios, tal vez por el pecado, ¿cierto? Que cometemos a diario, porque tal vez decimos una mentira, cometemos una u otra cosa, pero muchas veces se queda uno ahí enfrascado, se queda ahí uno sumergido y no quiere salir uno de ahí, ¿cierto? Y lo ve más uno como una dificultad ir a pedirle perdón a Dios que realmente postrarse delante de Dios, ¿cierto? Porque es muy sencillo, mejor dicho, estamos ahorita en el tiempo de Dios en el que Dios ya nos, nos perdona, ¿cierto? Porque él es misericordioso con nosotros y Él es experto en tener paciencia con nosotros. Entonces, si no fuera así, Él ya hubiera acabado con esto, ¿cierto? Él ya hubiera terminado con esto y así como pasó muchas veces con Israel que dijo, ya, ya no puedo más con lo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Y siempre los mandaba allí a prueba, los mandaba allí a que vinieran a, a las dificultades, pero igual tenía misericordia porque se levantaba uno de los instrumentos y intercedía por esa nación. Amén. Pero entonces no nos quedemos allí sumergidos, ¿cierto? Porque el enemigo es lo que quiere hacerte sentir eso, ¿cierto? Que te sientas humillado, que te sientas que todo el mundo está en contra tuyo, que todo el mundo eh, ya, que tú ya no vales nada. Entonces, por eso también Dios nos permitía escuchar esta canción del principio, porque Dios es el Padre que siempre hemos soñado, ¿cierto? Aquellos que no tuvieron un padre, aquellos que no tuvieron una madre, ¿sí? Que tal vez tuvieron dificultades en su infancia, en su crecimiento. Entonces, Él es el Padre que siempre está con nosotros. Él es el Padre que siempre nos acompaña. Amén.
donde quiera que vayamos, Él siempre está con nosotros y créeme que Dios nos está guardando de todo peligro, de todo mal. Amén. Yo he visto la misericordia de Dios sobre mi vida en muchas ocasiones. Una vez cuando era pequeño, eh, yo recuerdo muy bien que mi abuela tenía un carro pequeñito de 2 puertas y ella le gustaba cargar con todos sus nietos en el carro, ¿sí? Y hasta los echaba en el baúl para poder cargar a toda la familia. Y yo recuerdo muy bien que una tía vivía lejos, lejos por allá, como a 1 hora y media de aquí de Bogotá prácticamente, porque es como un pueblito, por así decirlo, que queda aquí pegado a Bogotá. Y, y yo recuerdo que estábamos de visita donde esa tía y mi abuela llegó por nosotros. Y yo le dije a mi abuela, era costumbre hacernos en el baúl, ¿sí? Del carro. Pero digamos, ese baúl del carro no es que fuera un baúl de baúl, sino que un baúl de un carrito de 2 puertas, así como un carrito prácticamente casi deportivo. Y yo le digo a mi abuela, abuela, déjame hacer en el baúl para que ustedes se vayan cómodos ahí. Y mi abuela me dijo, no, no, hijo, porque no quiero que te vayas en el baúl, me dijo. Le dije, pero abuela, déjeme que yo siempre me hago allá, déjeme que yo quiero hacerme ahí. Y me molesté un poco con mi abuela y me sentí como triste por no haberme podido en el baúl. Y como a los 15, 20 minutos de haber salido de la casa, eh, un camión grandísimo, ¿sí? Una tractomula nos atropelló y hundió casi la mitad del carro, ¿sí? Eso fue misericordia de Dios, ¿sí? Por medio de esa sabiduría que Dios le dio a mi abuela también. Entonces, Dios permitió que yo no hubiera estado allí, en ese baúl, ¿sí? En ese baúl del carro, porque tuvo misericordia, ¿cierto? Y aún así, cuando yo siendo pequeño, porque muchas veces siendo uno pequeño no entiende, y me molesté un poco con mi abuela y le dije, "Ay, yo no quería irme aquí adelante con ustedes, yo quería que ustedes se fueran cómodos, ¿sí? Porque el carro iba lleno". Entonces, vimos la mano de Dios sobre nosotros. Y aparte de eso, él, era tan sorprendente ese momento que ese camión siendo tan grande no vio ese carrito tan chiquitico, ¿cierto? Y le estaba pasando prácticamente por encima y comenzó a pasarle por encima y mi abuela, yo recuerdo que íbamos con mi padre, íbamos mi tía, el esposo de mi tía, iba mi hermano, iba mi abuela, iba yo y, y yo me metí, yo me senté al lado de mi padre en la silla de adelante, un poco molesto porque no me dejaron hacer en la parte de atrás como les había comentado y recuerdo que ese camión no paraba y mi padre intentó bajarse y, y mi abuela le dijo, no, quédese aquí en el carro, que esto ya lo voy a sacar de aquí. Pero entonces mi padre abrió la puerta, pero mi abuela le dijo, cierre la puerta, y mi padre otra vez le hizo caso y la cerró. Cuando mi padre intentó otra vez abrir la puerta, las puertas se habían quedado bloqueadas. Y el camión estaba pasándonos por encima prácticamente. Y Dios puso unos ángeles delante de nosotros prácticamente porque quedamos justo al frente de una estación de policías. Y los policías se dieron cuenta que estaban aplastando el carro. Y el señor del camión no se había percatado de esto y comenzó y tanta fuerza que tenía ese camión comenzó a aplastar el carro. Y salieron esos policías y le llamaron la atención al conductor del camión hasta que el camión se pudo detener. Ya el carro se había chocado contra una pared prácticamente y estaba comenzando a estriparse, ¿sí? Entonces nos tuvieron que sacar hasta por las ventanas, es lo que recuerdo, ¿sí? Entonces el camión se detuvo, pero todo fue también como para que Dios nos mostrara que nosotros muchas veces queremos hacerlo de una manera, pero no es la manera que nosotros queramos, sino la manera que Dios quiere. Amén. Y uno muchas veces es un bebé espiritual,
y uno quiere hacer las cosas a la manera que uno quiere, ¿sí? Entonces muchas veces uno dice, ay, yo voy mañana a la iglesia, voy pasado mañana, ¿sí? Voy el otro mes. Y uno comienza a dejar las cosas de Dios de lado. ¿M? Comienza a dejar las cosas de Dios para después, ¿sí? Y Dios está usando los instrumentos, ¿sí? En este caso Dios usaba a mi abuelo como un instrumento para salvar mi vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ese momento fue un momento de angustia, ¿cierto? Pero cuando yo fui creciendo, fui entendiendo que fue la mano de Dios. ¿Mm? Dios, Dios me hizo entender que había un propósito. Entonces comenzó Dios a mostrar que muchas veces nosotros hacemos las cosas negligentemente, ¿cierto? Y no nos dejamos ayudar, no nos dejamos eh, que nos tiendan la mano y nos volvemos nosotros negligentes, necios, arrogantes. Y así como pasó aquí con Mefiboset, que decía, ¿quién es tu siervo? Que es como un perro muerto, ¿cierto? ¿Por qué lo miras? ¿Por qué me miras así, ¿cierto? Se sentía indigno, se sentía rechazado. Y nos pasa eso. Nos pasa por muchas, muchas circunstancias. No sé las circunstancias por las que tú estés pasando, no sé por las circunstancias en las que estés viviendo, pero nos pasa muchas veces. Y es por eso necesario que tenemos que correr a la casa del Rey. Tenemos que correr a la casa de Dios, ¿cierto? Y muchas veces ni siquiera aceptamos la bendición que Dios nos envía por medio de los hermanos, porque Dios muchas veces quiere darte una bendición. Puede ser un mercado o algo financiero, o solamente la oración o un abrazo, pero muchas veces nos da esta pena, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nos sentemos a la mesa del Rey, amén. Entonces dice acá, dice, entonces el rey llamó a Siba. Vamos en el versículo 9, amén. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu siervo, ¿cierto? De tu señor. Tú pues te labrarás las tierras, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Amén. Eso es lo que Dios nos está diciendo, ¿cierto? Que aunque haya provisión en este mundo, ¿cierto? Que aunque haya provisión de las cosas terrenales, nosotros tenemos que alimentarnos de la mesa del Rey, del pan del Rey, de lo que es espiritual, de lo que realmente nos sirve, ¿cierto? A mí realmente, digamos, la comida física me sirve, pero para este cuerpo físico. Pero ¿dónde queda la comida espiritual? ¿Dónde queda la comida que realmente me hace crecer, ¿cierto? Para alcanzar la meta. Entonces, Dios me quiere alimentándome a diario de lo espiritual, alimentándome a diario de lo que me permitirá llegar algún día a la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ni la serie de muñequitos que ven allí, ni la serie de Netflix o de Prime o de todo lo que hoy en día se presta para mucha distracción, ¿cierto? Nos va a permitir llegar muchas veces a la presencia de Dios, ¿cierto? Aunque Dios puede usar muchas cosas, ¿cierto? Porque Dios comienza a, a usar muchas cosas para llamar nuestra atención. ¿Mm? Entonces, podemos estar distraídos en muchas circunstancias, en muchas situaciones, pero Dios está llamando nuestra atención y nos está llamando a la casa. Amén. Entonces, está poniendo instrumentos, está poniendo siervos, ¿cierto? Para que comencemos a estar enfocados.
para que comencemos a estar allí delante de Dios, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que necesitamos de Él, ¿m? Porque no somos autosuficientes, no somos solos en este mundo. Por eso, al principio de la palabra de Dios nos traía eso, como una reflexión de que habrá circunstancias en las que nos sintamos solos, ¿cierto? Pero no estamos solos, no estamos tristes, ¿cierto? Porque estamos solos, sino tenemos que estar convencidos de que estamos con Dios, de que Dios está en todo momento con nosotros, Él nos está ayudando, Él está intercediendo por nosotros, Él está eh, luchando por nosotros y Él está proveyendo para nosotros. Amén. Si hay necesidad, si hay angustia, si hay dificultad en cualquier cosa, Dios está allí. Amén. Entonces, si hay rechazo, porque muchas veces lo que yo te decía, aquellas mujeres que están sembrando ese espíritu de feminismo ahorita, ¿cierto? Es porque se sienten rechazadas, sienten que no son reconocidas en el mundo, ¿cierto? Entonces es necesario comenzar a orar para que se rompan todos esos conceptos, para que se rompan todas esas ligaduras, todo eso que viene de generación en generación que sea roto. Amén. Entonces, que los hijos que vienen, las generaciones que vienen, no se infecten de las cosas del mundo. Amén. Sino que estemos todos allí en la mesa del Rey. Amén. Entonces dice acá, ¿cierto? Dios aquí se dispuso de los siervos, ¿cierto? Y de los hijos de Siba. Entonces dice acá el 11, dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. Eso es lo que quiere Dios contigo, que tú te sientas digno, que tú te sientas capacitado, que tú te sientas que eres hijo de Dios, que Dios está contigo, que Él va contigo a todo lugar, que Él no te abandona. Amén. Dios está en todo momento contigo. Entonces, no te sientas indigno, no te sientas que no estás capacitado, porque muchas veces Dios te va a mandar a que le des la palabra a una persona y no te quedes callado, no te quedes allí en silencio. ¿Por qué? Porque Dios está usando sus instrumentos y muchas veces Dios ha hecho que tú pases, ¿cierto? Por ciertas circunstancias para que tú seas de testimonio para esas personas. Entonces, cuando tú veas que puedes ser testimonio, no te quedes callado, comienza a dar de lo que Dios te ha dado. Amén. Entonces, por eso Dios aquí nos está haciendo entender que nos sentemos allí a las mesas del rey. Por eso aquí también, como lo decía aquí David a Mefiboset, le decía, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. Tú y yo, cada uno de nosotros, somos hijos del rey. Y Dios nos está llamando a su mesa. ¿Mm? ¿No quieres tú comer de la mesa del rey? ¿No quieres tú sentarte al lado del rey? Allí disfrutar de la presencia del rey. Eso es lo que quiere Dios, que nos disfrutemos de la presencia del rey. Que estemos allí en todo momento, que estemos allí en todo tiempo. ¿Cierto? Y aún así, cuando estemos haciendo las cosas seculares que nos toca hacer muchas veces en este mundo porque tenemos que trabajar, tenemos que ir a hacer una u otra cosa, que estemos allí dispuestos, ¿cierto? Y dando testimonio. Entonces dice acá, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, ¿cierto? Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. O sea, a partir de ese momento, cuando hubo ese reconocimiento, ¿cierto? Por misericordia de David, ¿cierto? Ya, pero no solamente fue por misericordia de David, sino porque Dios sembró misericordia en David, ¿cierto? Entonces, Dios está sembrando misericordia. Dios está sembrando su espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque
no quiere que haya resentimientos. Entonces, muchas veces decimos, yo no me siento a comer con esta persona. Yo no quiero ver a este hermano, yo no quiero ver a este señor, pero es necesario comenzar a perdonar. Es necesario comenzar a, que, a, a vivir la vida de Dios. Es necesario comenzar a, que, a quebrantar el orgullo, a quebrantar la altivez. ¿Mm? ¿Por qué? Porque David simplemente hubiera podido decir, yo no le debo nada a ellos, yo no le debo nada a Saúl si me persiguió, ¿cierto? Quiso acabar con mi vida, yo qué voy a darle tributo a la casa de Saúl. Pero como hubo misericordia también por parte de Jonatán, ¿cierto? Por amor de Jonatán, por eso también aquí al inicio de este capítulo decía, por amor a Jonatán, ¿cierto? Entonces, que haya amor de los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no puede haber rencor, no puede haber discordia, sino que nos amemos los unos a los otros, amén. Entonces, dice acá que Mefiboset comía siempre a la mesa del rey. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros siempre estemos alimentándonos de la mesa del rey. ¿Quién más te puede dar una provisión así? ¿Quién más? Si no es Dios. ¿Quién más puede darte restauración? ¿Quién más puede darte restitución si no es Dios? ¿Cierto? Dios es el que te va a restaurar, Dios es el que va a restaurar tu vida, tu hogar, tu casa, tus hijos, todo lo que hay en ti. Amén. Va a restaurar la provisión del alimento en tu casa, va a restaurar la economía de la casa, del país, de todo lo que vemos hoy que está destruido, de la iglesia, ¿cierto? La iglesia que es es la esposa, ¿cierto? Dios va a restaurar, porque es una esposa que se ha juntado con los amantes de este mundo. Entonces Dios va a restaurar tantas cosas y tenemos que comenzar a disponernos, comenzar a desprendernos del mundo. Entonces Dios está obrando, ¿cierto? Y Él está llamando a sus hijos a la mesa. Dice acá, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque él comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Que no estemos lisiados para siempre. Amén. Que nos sintamos dignos para ir allí, ¿cierto? O si nos sentimos mal, si nos sentimos incapacitados, por lo menos poder estar allí buscando de Dios. No nos apartemos, no te apartes de Dios, no dejes que tu vida se aleje de Dios por ciertas circunstancias, porque eso es lo que quiere el enemigo, quiere verte lejos de Dios. ¿Sí? Si tú sientes que no puedes orar, aunque sea, escucha la oración, aunque sea, ponte a escuchar las alabanzas. Si tú sientes que no puedes orar, si tú sientes que no puedes cantar, que no puedes aplaudir, por lo menos intenta estar ahí, no alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque vendrá restitución, sí, vendrá un momento en el que tendrás un encuentro con Dios, vendrá un momento en el que tendrás un lugar allí en el que podrás sentir a Dios, ¿cierto? Porque muchas veces muchos se alejan por eso, o por las dificultades, o por las circunstancias, o por el razonamiento, porque muchos creen que no sienten a Dios y se alejan de Dios. Entonces, participemos, participemos de estar allí en la casa de Dios, participemos de estar allí buscando de Dios, porque Dios tiene un lugar en la mesa. Amén. Es necesario buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Entonces, yo recuerdo también una persona que conocí hace mucho tiempo, me decía eso, que él no sentía a Dios, que, que él no creía en Dios por eso, porque nunca lo había sentido. Entonces yo le decía, yo sé lo que yo he sentido,
Yo sé en lo que yo creo, y yo creo en Dios. Y yo creo en Dios porque al principio pues puede que no lo sintiera, pero seguí buscándolo hasta que Dios tuve un encuentro con Dios, ¿sí? Hasta que Dios se reveló a mi vida. Y esa persona estaba allí en su razonamiento y me decía miles y miles de cosas, pero aún así mi espíritu estaba firme en las cosas de Dios, ¿cierto? Y eso muchas veces también el enemigo quiere hacerte ver otros puntos de vista, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú te sientas desanimado, para que tú comiences a racionalizar. Pero por eso es necesario estar fortalecido en Dios. Y aquellos que no están fortalecidos en Dios van a flaquear fácilmente, van a desviarse fácilmente. Es necesario buscar a Dios en todo momento. Y si te sientes que estás flaqueando, no te alejes de Dios, no te alejes de los hermanos que te ayudan a fortalecerte, no te alejes de la palabra de Dios. ¿Mm? No permitas que las circunstancias o el razonamiento te aleje de Dios. Amén. Por eso Dios nos trae esta palabra, porque Dios nos está llamando a su casa, nos está llamando a participar de la casa del Rey, de su mesa, de que participemos los hermanos juntos, de que estemos todos unidos. Hermano, no hay nada más agradable que ver la sonrisa de mi hermano gozándose, ¿cierto? Que se, que se goce en Dios. Amén. Que, que nos gocemos todos en la presencia de Dios. Es bonito, es agradable. Entonces, yo quiero muchas veces sentir a Dios más, ¿cierto? Y yo veo muchas veces, quiero sentirlo como lo siente el pastor, quiero sentirlo como lo siente mi hermano, mi hermana, ¿cierto? Que todos nos gocemos en la presencia de Dios. ¿Mm? Amén. Y yo recuerdo a esa persona y me decía muchas cosas. ¿Mm? Pero digamos, una persona que estaba lejos de los caminos de Dios. Y yo le decía a él que en algún momento él iba a ver las cosas de Dios, ¿cierto? Una persona que estaba lejos, de pronto ahorita, porque no seguí de pronto con esa amistad, porque fue en un tiempo que tuve, estaba allí estudiando. Pero entonces, eh, yo por ahí lo tengo como una de mis amistades en las redes sociales y he visto un cambio en él. He visto cómo ha cambiado su vida. Ya no es el mismo metalero que era antes con su cabello largo y escuchando esa música súper satánica que escuchaba. Ha cambiado su forma de ser. Pero pues yo solamente le pido a Dios que se le revela su vida. Amén. Para que en algún momento, si ya ha cambiado algo, que siga cambiando. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios nos permite estar aquí compartiendo la palabra. Dios nos permite estar en este tiempo de oración. Amén. Y vamos a orar para terminar. Amén. Amén. Señor, Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo de oración, por ese tiempo de palabra, Señor, porque nos trae, Señor, una palabra, Señor, que nos da vida, que nos alienta, Señor, a seguir, a buscarte a ti, a estar contigo, Señor, a buscarte en todo momento, en todo tiempo, Señor. Oh Padre Celestial, que no sean palabras vacías, Señor, que no sean palabras solamente que sean por un momento y ya, Señor, sino que sean palabras que nos permitan vivir para ti, Señor. Oh Padre Celestial, que sea una palabra que sea impartida por el Espíritu realmente, Señor, que sea sembrada en el corazón, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, nos concentremos, te busquemos, Señor, para que cada uno de nosotros se disponga, Señor, que cada uno de nosotros tenga una relación, Señor, contigo, que cada uno de nosotros, Señor, viva tu vida, Señor. Oh Padre Celestial,
Te damos las gracias, Señor, porque has puesto testimonios aquí en tu palabra, Señor, para que nosotros te sigamos a ti, para que comprendamos, Señor, qué es lo que tú quieres hacer con nosotros, para que comprendamos, Señor, cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida, Señor. Hoy, Padre, te damos las gracias, Señor, porque así como acontecía allí con Mefiboset, Señor, que estaba lisiado, Señor, así en ocasiones nos hemos sentido nosotros, Señor, que no somos dignos, que no somos capaces, que nos quedamos en un mismo hueco, Padre. Pero tú nos estás llamando a salir de allí. Tú nos estás llamando, Señor, a que no nos quedemos quietos, sino que corramos a la mesa del Rey. Que corramos, Señor, a compartir los unos con los otros. Que habitemos los hermanos juntos. Que habitemos, Señor, en unidad. Que estemos todos en un mismo espíritu. Que estemos todos en un mismo sentir. Que estemos todos allí unidos, buscándote a ti, Señor. Hoy te damos las gracias a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las vidas que nos reunimos aquí, Señor. Por las vidas que van a escuchar este mensaje, Padre. En tu nombre, Jesús, oh Padre Celestial, que el día que sigue, que lo que ha de venir, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Oh Padre Celestial, cada cosa, Señor, que sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo.